Con respecto al capítulo 4, el mismo se refiere a consideraciones generales relativas a las entrevistas. En este punto es importante tener en cuenta que cuando se entrevista a una persona que afirma haber sido torturada, hay que tener en cuenta una serie de cuestiones, una serie de factores prácticos. Las consideraciones que nos ofrece este capítulo valen para todas las profesiones, tanto para nosotros como psicólogos, como también para médicos, psiquiatras, juristas, para cualquier profesión. Hay que tener en cuenta que el propósito general de la investigación consiste en determinar los hechos en relación a los presuntos casos de tortura. Y también considerar que la información sin duda que es importante, pero que aún es más importante la persona que está siendo entrevistada. Y por eso muchas veces es más importante escuchar que preguntar. Finalmente, este capítulo hace referencia a la importancia de documentar los antecedentes, y en esto incluye la historia psicosocial y previa al arresto, el resumen de la detención y los malos tratos, las circunstancias de la detención, el lugar y las condiciones de la detención, los métodos de tortura y malos tratos, la evaluación de los antecedentes, el examen de los métodos de tortura y el riesgo de una nueva traumatización del entrevistado. Por otro lado, tenemos el capítulo 6, que aborda los indicios psicológicos de la tortura. En su primer apartado, trata el papel central de la evaluación psicológica. En este sentido, el documento señala que el carácter extremo de la experiencia de tortura es suficientemente poderoso por sí mismo como para surtir consecuencias mentales y emocionales, sea cual fuere el estado psicológico previo del sujeto. Pero las consecuencias psicológicas de la tortura se dan en el contexto de la significación que personalmente se le atribuya, del desarrollo de la personalidad y de factores sociales, políticos y culturales. Por esta razón, no cabe suponer que todas las formas de tortura darán el mismo resultado. De todas formas, existen conjuntos de síntomas y de reacciones psicológicas que se han podido observar y documentar con bastante regularidad en los supervivientes de la tortura. Uno de los objetivos fundamentales de la tortura es reducir a la persona a una situación de desvalimiento y angustia extremos que puede producir un deterioro de las funciones cognitivas, emocionales y conductuales. Así, el torturador sienta precedentes aterrorizadores para todos aquellos que después se pongan en contacto con la víctima. No todos los que han sido torturados llegan a padecer una enfermedad mental diagnosticable, pero muchas víctimas experimentan profundas reacciones emocionales y experimentan síntomas psicológicos. Los principales trastornos psiquiátricos asociados a la tortura son el trastorno de estrés postraumático y la depresión profunda. Por otro lado, el segundo apartado aborda el contexto de la evaluación psicológica. En este sentido, el protocolo hace referencia a que el hecho de que ciertas preguntas puedan o no formularse sin riesgo variará en gran medida dependiendo del grado de confidencialidad y de seguridad que pueda garantizarse. Cuando una persona es examinada estando en confinamiento o viviendo bajo un riesgo considerable o en condiciones opresivas generalizadas, los síntomas deben ser evaluados en este contexto. Por ejemplo, el marcado desinterés en actividades significativas puede ser más difícil de demostrar en detención, donde las actividades significativas están prohibidas. También es difícil diagnosticar el sentimiento de rechazo y separación de los otros si hay confinamiento solitario o aislamiento forzoso, sea este parcial o sea completo. Por otro lado, este capítulo incluye un apartado sobre las secuelas psicológicas de la tortura. Es importante establecer una relación entre el sufrimiento mental y el contexto de las creencias y normas culturales del sujeto. Esto incluye el respeto por el contexto político, como así también por la cultura y las creencias religiosas. El documento identifica ciertas reacciones psicológicas que son más frecuentes.
Entre ellas incluye la reexperimentación del trauma, la evitación y el embotamiento emocional, la hiperexcitación, los síntomas de depresión, la disminución de la autoestima y del sentido del futuro, la disociación, despersonalización y comportamiento atípico, las quejas somáticas, las disfunciones sexuales, la psicosis, el consumo excesivo de sustancias psicotrópicas y el daño neurológico. En este sentido, debemos tener en cuenta que los individuos reaccionan a un trauma extremo como la tortura de acuerdo con lo que esto significa para ellos. La generación de estos significados es una actividad inscripta en un marco social, cultural y político. Además de este marco, las implicaciones particulares que la tortura tiene para cada individuo influyen en su habilidad para describirla y hablar sobre ella. Las reacciones psicológicas ante el trauma están vinculadas muy estrechamente con el significado psicológico que el trauma tiene para la persona. Con respecto a la evaluación psicológica, como también la evaluación psiquiátrica, el documento ofrece algunas consideraciones éticas y clínicas. Con frecuencia la tortura provoca síntomas psicológicos devastadores en la persona y muchas veces los métodos de tortura suelen estar diseñados para no dejar lesiones físicas o pueden dejar huellas físicas que desaparecen o son inespecíficas. Por eso, el objetivo de la evaluación es determinar el grado de coherencia que existe entre el relato que el individuo hace de la tortura y las señales psicológicas que se observan en el curso de la evaluación. En el proceso de la entrevista hay muchos aspectos que debemos tener presentes. Debemos comenzar la entrevista siempre explicando con detalles qué procedimientos vamos a seguir. Además, informar al entrevistado que en cualquier momento puede pedir una pausa e interrumpir la entrevista e incluso suspenderla si así lo desea. Se debe ser sensible y empático en la manera de formular las preguntas, pero permaneciendo siempre objetivo en la evaluación clínica. También debemos ser conscientes de las posibles reacciones personales que nos puede generar. Muchas veces el proceso de la entrevista puede recordar al superviviente los interrogatorios a los que fue sometido bajo tortura. En este sentido es importante permitir que se expresen y que se expliquen esos sentimientos y mostrarse comprensivos ante ellos. Muchas veces puede haber prejuicios contra el evaluador, que nunca ha sido detenido y que nunca ha sido torturado. También tener en cuenta que el evaluador suele ser miembro de la cultura o de la etnia mayoritaria, mientras que el sujeto de la entrevista pertenece a un grupo o una cultura minoritaria. Esto puede aumentar la posible sensación de miedo, de desconfianza y de sumisión forzada en el sujeto. Si el evaluador y el torturador son del mismo sexo, es más fácil que la entrevista le aparezca a la víctima como semejante a la situación de tortura que cuando son de sexos diferentes. Los profesionales que se dedican habitualmente a realizar este tipo de exámenes deben obtener supervisión y apoyo profesional de colegas experimentados en este campo. Finalmente, en relación a los componentes de la evaluación psicológica, hay una serie de aspectos que debemos contemplar y tener en cuenta. En primer lugar, la introducción, que debe mencionar la entidad que lo envía, el resumen de fuentes colaterales, la descripción de los métodos de evaluación. Por otro lado, la historia de la tortura y los malos tratos, que remite a un resumen general de los acontecimientos y detalles de las experiencias de tortura. Además, las quejas psicológicas actuales, como síntomas afectivos, cognitivos, conductuales, la historia posterior a la tortura, la actual circunstancia de vida, la historia previa a la tortura, considerando el estado mental y el funcionamiento psicosocial anteriores, la historia clínica, la historia psiquiátrica, los antecedentes en relación al uso y abuso de sustancias psicotrópicas, el examen del estado mental, teniendo en cuenta tanto lo verbal como lo no verbal, la evaluación del funcionamiento social, considerando actividades cotidianas, sociales, recreativas, las pruebas psicológicas, lista de comprobación y cuestionarios,
como así también la opinión clínica, la opinión sobre la coherencia de los signos psicológicos y la medida en que estos guardan relación con los presuntos malos tratos. Los testimonios pueden presentar incoherencias por diversas razones que son válidas y esto también hay que considerarlo. Y la sospecha de invención se documentará con la opinión de dos especialistas.